Bienvenidas y bienvenidos al Congreso Virtual Crianza Plena, un congreso dedicado a las personas que están viviendo la maternidad y la paternidad como un camino de crecimiento, de sanación y de gozo. Mi nombre es Marcela Morales y junto con Valentina Arana y Araceli Gil somos las creadoras de este congreso. Hoy estamos muy felices y agradecidas porque tenemos la oportunidad de entrevistar a Rosa Zaragoza. Ella es una cantante catalana que ha interpretado música judío-catalana, canciones sefardíes, musulmanas y cristianas. También es cantautora donde expresa el sentir de las mujeres, su sexualidad, su cuerpo, su maternidad y su muerte. Y también es importante su obra en la vertiente de la música espiritual, que significa sencillamente desde el amor, cantar al amor. Bienvenida, Rosa. Estamos muy contentas y con ganas de escucharte. Muchas gracias por invitarme. Para el mundo, Rosa, eres una mujer que ha sabido expresar desde tu corazón un repertorio amplio de canciones, de la memoria, del cuerpo y del alma. ¿Podrías decirnos un poco de ti, cómo llegaste a interpretar esta música siendo la mujer que eres hoy? ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, yo siempre canté. Cuando era jovencita, muy jovencita, cuando era pequeña, siempre canté. Me gustaba mucho, pero nunca pensé que podría ser cantante. No estaba dentro de mis ideas, ¿no? Esto sucedió porque me fui de casa muy pronto y fui a parar a una comuna, que en ese tiempo existían comunas. Esta era una comuna macrobiótica en donde estaba una persona que era ceramista, Ángeles, que siempre ponía música sefardí. Solamente había alguien, que es Joaquín Díaz, que había recogido canciones sefardíes y las cantaba. Y yo me enamoré de ellas. Entonces, como yo tocaba la guitarra para los niños, pues porque era monitora de Splay en un centro infantil fuera de las horas de escuela, aprendí a tocar estas canciones y bueno, me gustaban mucho. Sí que sentía que era como algo de mis ancestros, o no sé, sentía que eran mías, ¿no? Porque eran muy árabes, los judíos cuando fueron fuera de España fueron a muchos países del Mediterráneo. Entonces las músicas eran muy turcas o muy marroquíes o muy, yo qué sé, griegas, pero las letras las entendía. Entonces por ahí empecé a cantar eso, hasta que un día hice la siguiente, bueno, pensé, a ver, si los catalanes ya hablaban catalán cuando los judíos estaban aquí, ¿qué pasó con estas canciones? Tiene que haber canciones que sean sefardíes, pero que no estén en castellano, sino en catalán. Entonces, investigando esto, encontré un libro de Jaume Riera que tenía las únicas 5 canciones de los judíos catalanes, que eran canciones de bodas, muy largas. Se cantaban en la fiesta, no eran litúrgicas. Entonces yo dije, canciones que se hicieron aquí en catalán hace 500 años, voy a cantarlas. Si no las canta nadie, las voy a cantar yo, porque a mí me encanta esto de volver a cantar algo que se hizo aquí, en mi lengua, que no es mi lengua materna es el castellano, pero mis padres entre ellos sí que hablaban catalán, pero los hijos no. Era muy curioso, porque mi padre era marino, entonces a veces le destinaban a sitios donde no se habla catalán y ellos decidieron enseñarnos el castellano. Bien, todo bien. A partir de los 18 años empecé a hablar catalán, porque bueno, me quedé en Cataluña, mi madre volvió a Altea, al pueblo donde vivió mi familia paterna, y yo me quedé aquí, entonces empecé ya a hablar catalán. Entonces encontré a este señor y me dijo que sí, que estas canciones habían existido, pero que se había perdido la música, que solo quedaban los manuscritos que él encontró en alfabeto hebreo y él transcribió, entonces yo los pude aprender. Empecé a cantar estas canciones así sin mucha convicción de que yo no era cantante, a mí me gustaba cantar. Entonces me fui a pedir a las discográficas, ¿a alguien le interesa esto? Porque a mí me parece muy interesante. Y todo el mundo me miraba así como, bueno.
Entonces, por fin, una gente de Madrid que estaba muy dedicada, una discográfica de Madrid muy dedicada a la cultura, me dijo, sí, sí, claro. Entonces, cuando saqué el disco, sí que el gobierno catalán estuvo muy interesado y me llamaron un día y me dijeron, este disco que has sacado queremos que vengas a cantarlo a un meeting de Convergencia y Unió, que era un partido de derechas. Entonces yo, ni corta ni perezosa, dije, no, no, yo no canto tan a la derecha. Y entonces, bueno, ahí se me cerraron las puertas de todo, de la radio, de la tele, de cualquier subvención o ayuda posible. Y pasaron 23 años. Entonces, esto es lo que pasó en Cataluña, pero los judíos de todo el mundo querían escuchar que hay algo en judeo catalán, esto, o queremos ver cómo suena. Así me convertí en una cantante, me fui por todas partes a cantar donde había judíos que querían que fuera, por todo el mundo. Empecé con Nueva York, que fui a 11 conciertos allí, que yo no había cantado mucho así de cara al público, la verdad, por no decir nada. Pero bueno, pues lo primero que hice fue buscar músicos, porque una buena amiga me dijo, bueno, tú cantas muy bien, pero tocar la guitarra, ¿por qué no te buscas a alguien que te Que te acompañe? acompañe, claro. Y entonces ya me liberé, porque en realidad a mí tocar la guitarra nunca me gustó especialmente. Y entonces ya me busqué músicos y ya fuimos a Nueva York con los músicos, ya siempre con músicos, ya no toqué más. Tocaba porque, bueno, que de alguna manera me tenía que acompañar, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, 23 años después fui aquí a la Generalitat, que ya no estaban los de derechas, y les dije, ¿creéis que esto es nuestro patrimonio? Porque esto es lo que pasó con los que había antes. Y dijeron, sí, sí, claro. Entonces editaron un CD que se llama Terra de Jueus, porque lo otro era un vinilo. Es que lo Ah, otro estamos hablando de hace mucho tiempo. Entonces ya con este CD pues ya pude como, bueno, ir por más sitios, por Cataluña. Y bueno, a partir de ahí que pues me enamoré de un hombre musulmán y que me decía, ¿por qué no cantas las canciones de los musulmanes también? Que también estuvieron aquí. Yo le decía, porque son muy difíciles. No, pero son muy bonitas, es verdad. Bueno, el caso es que me aprendí unas cuantas canciones andalusíes y hice dos discos de canciones judías, musulmanas y cristianas. Y uno de esto y otro de canciones de esas tres culturas, pero canciones espirituales. Después hice un CD de canciones de cuna para llamar a mi hijo, que yo quería tener un hijo, pero no venía. Entonces le dediqué ese CD de canciones de cuna de todo el Mediterráneo a mi hijo, que aún no estaba, a mi padre, que ya no estaba. mm. Y al cabo de un año ya tenía un hijo. Y después de hacer todo este recorrido de música, todo este conocimiento ancestral, ¿encontraste algún punto de unión entre la maternidad y paternidad catalana, musulmana, o sea, puntos de unión que unieran a las mujeres, que unieran a las parejas? ¿Llegaste a encontrar algo que pudiera llamarse universal en la crianza? Bueno, yo en ese momento no estaba para nada dentro de lo de la crianza, para mí llegó después. Después de dar a Llegó, luz a tu hijo, ¿ok? Después. sí, años después. Yo me grabé unas canciones para irme al parto, me grabé un cassette con canciones porque como sabía que podía ser largo, entonces me llevé música, que es lo que a mí me da la vida. Entonces estaba ahí con mis casquitos, ¿no? Escuchando mi cassette, y pensé que era una buena idea, que fue una buena idea. Lo que tú me preguntas de relacionar, no sé muy bien exactamente por dónde va la pregunta. O sea, que ¿qué tienen Pues mira, con este CD de las canciones de cuna, que ahí hay canciones de todo el Mediterráneo, pues hay una canción del Líbano, una de Palestina, una canción andaluza, catalanas, creo que hay una valenciana, una catalana del norte, uh, dos canciones israelíes, una canción griega, bueno, en fin, ahí... Un repertorio. Un Sí, yo repertorio, pues, pedí, es un repertorio que está enfocado a la música, a la crianza, ¿no? Es música
es música para dormir a los niños, o sea, para relajar. Después, como hace años que lo hice, ya sé que hay mucha gente mayor que también se relaja con él, Sí, muchos que se lo vamos a ponen para, comentar. sí, que se lo ponen para relajarse todo el mundo, la familia, o sea, que es muy relajante. Encima yo ahí estaba muy enamorada en ese momento que grabé esto y era como que estaba cantando y venía, era un músico del que estaba enamorado y venía y nos dábamos besos y abrazos, o sea que es un cassette que era un vinilo y después fue un CD que está muy lleno de ternura y que está hecho, pues eso, llamando a mi hijo para que viniera, ¿no? Entonces, lo que tendría en común, pues bueno, evidentemente que todas las culturas cantan para relajar a sus hijos, para hacerles llegar hacia el sueño. Hay una conferencia que dio García Lorca en Nueva York que hablaba sobre las canciones de cuna y decía que a veces las madres les explican cosas muy curiosas a los niños, como la nana del caballo grande es. Bueno, historias así de para cansarlos, por si no estaban bastante cansados. Les hacen como ir por ahí, ¿no? De viaje, pero la mayoría no, la mayoría son cosas hermosas que se le dicen a los niños. El chico del Líbano me dijo que era un hombre el que me cantó la canción del Líbano, porque claro, yo pedí una ayuda para ir a todos esos países y recoger las canciones más antiguas de cuna del Mediterráneo y me dijeron que no, porque aún eran los de derechas, ¿no? Cuando hice ese. Y entonces, ¿qué hice yo? Busqué aquí gente de esos países y que hubiera la persona más mayor de la casa. Entonces le preguntaba, pero del Líbano encontré a un hombre que no era muy mayor, debía tener en ese momento 50 años, y él me contó que los niños con las guerras era muy difícil, ¿no? Y entonces que él se inventaba la canción, diciendo que este ruido no era malo, que las bombas, ¿no? O sea, cosas ¡buah! Muy fuertes. Entonces, pues sí, desde luego que hay en todas las culturas esta sensación de que a los niños hay que cuidarlos, protegerlos, la necesidad de que se calmen, de que estén, que se sientan en que todo está bien, ¿no? Claro. Que pueden dormir tranquilos. Lo que decía García Lorca también es que a veces las madres, no, esto no lo decía García Lorca, esto lo decía una pediatra, que ahora no me acuerdo cómo es, Laura Gutman, mucho más para acá, dice que a veces las madres cantan cosas que a ellas para dormir a los niños, sus penas, ¿no? Y es una forma de expresar y de llorarlas, ¿no? También. Pero el caso es que todo el mundo, en todas las culturas que yo he conocido, sobre todo las del Mediterráneo, he conocido más, ¿no? De todo el Mediterráneo, cantan con esa intención, ¿no? De que sus hijos estén en calma, que puedan dormir bien, que puedan recuperar la energía. Y tú eres una mujer, Rosa, que pese a las circunstancias, tu lema ha sido, yo quiero pasarla bien, escojo, ¿no? Sí. Escojo ser feliz. En circunstancias desfavorables, ¿a qué recurres para que a pesar de los obstáculos, ya incluso con tu maternidad, ¿a qué recurriste para poder estar bien a pesar del dolor? Bueno, desde luego hay una cosa que es importante, que es aprender a conocerte. Mm, O sea, aprender quién eres y qué es lo que te da la vida, qué es lo que porque no es igual para todo el mundo. Entonces, para unas personas será una cosa y para otras otra. Y para mí, yo creo que fue toda una investigación de qué significaba amarme, porque de jovencita no lo sabía. O sea, yo lo que quería es que un hombre estuviera enamorado de mí. Yo pensaba que yo era feliz
cuando yo estaba enamorada de un hombre que también estaba enamorado de mí. Entonces todo eso se fue derrumbando poco a poco y me di cuenta de que cuando centras tu felicidad fuera de ti, está mal. O sea, que además el amor nunca se sabe cuánto va a durar, nunca se sabe nada. Entonces, porque no depende solo de ti. Entonces me centré en las cosas que dependían de mí. Esto también, esto fue un súper aprendizaje. Y lo que tú me preguntas, pues cuando tengo momentos de dolor, hice una canción que se llama Recursos para el estrés, que son los míos. El primero habla de hacer el amor con alguien o yo sola. El segundo habla de bailar diferentes cosas que me encanta bailar. El tercero habla de las amigas, de cocinar con mis amigas, de hablar desde el corazón, de brindar, de cantar, bueno, en el de bailar también hablo de los masajes, porque bailar para mí tiene mucho que ver con la felicidad del cuerpo. Y entonces también digo, o un buen masaje con aceite de jazmín. Y al final, el último recurso para la felicidad es tumbarme en la tierra, mirar las estrellas, respirar profundo y sentir que no necesito nada, de nada. O sea que cuando estás conectada, pues para mí, conmigo y la naturaleza, pues tampoco es que estés necesitando ni ver a las amigas, ni comer tortilla de patatas, ni bailar, ni beber vino y brindar, porque es como que si realmente, bueno, claro, el poderío máximo fue un día en que yo me sentí tan bien, yo sola, sin estar enamorada, sin nada, conmigo misma, como cuando había estado en eso que decía antes, ¿no? De estar enamorada y que esa persona esté enamorada de ti, que para mí era el colmo de la felicidad. Entonces, cuando sin que pase nada de eso, tú solita te sientes súper bien, eso es muy poderoso, porque ves que no necesitas a nadie, ¿no? Para estar súper feliz y con un gozo interno muy grande. Entonces, bueno, eso lo conseguí porque estuve 7 años cerrada por reformas, o sea, sin hombres en mi vida. Para poder llegar a todo eso que te estoy diciendo, tuve que hacer un proceso que yo creía hacer un año, pero después vi que, claro, que a medida que me conocía iba saliendo más capas, como las cebollas, iba viendo más cosas que significaban que yo me quería, ¿no? Y que iba viendo más y cómo era yo. Y bueno, que me hacía feliz a mí, y para no confundirme con algo que estoy haciendo y en realidad quien hace feliz es a mi pareja, ¿no? O a Claro. mis padres o a mis hijos. O sea, Cada mujer. llegaste a una conexión espiritual, ¿no? O sea, por un lado, parte de tus estrategias, lo que escucho es que hiciste comunidad, hiciste tribu con otras mujeres, ¿no? Para desestresarte. Y en el camino, ¿sí, sí es así? ¿Hiciste tribu un poco? ah, yo iba a una maestra espiritual. Mm. Cuando hice esto de cerrarme, ella es la que me dio a entender que yo tenía mi energía muy dispersa con esto de estarme enamorando. Y entonces ahí éramos bastante tribu, porque la mayoría éramos mujeres. Y después he tenido mis tribus de amigas, Mm. pero, por ejemplo, cuando tuve a mi hijo, no tenía tanta tribu. No, cuando tuve a mi hijo, al poco tiempo me separé del padre, que siguió haciendo de padre muy bien. Como padre, perfecto. Como pareja, pues para mí no. Para la que tiene ahora sí. Entonces, por lo visto. Entonces, sí, yo estaba mucho con mi hijo. Era como la sensación de esto no se va a repetir porque mm, veía difícil que se repitiera, ya que acababa de romper con este hombre. Y entonces era como, voy a disfrutar esto.
voy a prolongar, ¿no?, los tiempos de jugar, los tiempos de... Claro, tenía que ir a trabajar porque ya había empezado a cantar, entonces me iba, a lo mejor me iba 3 días, o cuando fui a Nueva York todavía estaba embarazada, o sea que aún no, no lo dejé, pero después me fui de gira por Portugal, me fui a muchos sitios, entonces dejaba a mi hijo con su padre, pero cuando no tenía que viajar para cantar, estaba siempre con él y era como una comunión, ¿no? Como una cosa muy, muy de perdernos en el jugar, en el estar juntos. No lo llevé a ninguna guardería hasta los 3 años. Entonces, esos 3 años pues fueron así, o estaba cantando por ahí o estaba jugando con él. Y, y no sé, tengo muy buen recuerdo de ese tiempo, muy bueno. O sea, hiciste una combinación entre el juego, el trabajo y esto me recuerda mucho, hay una gran parte de mujeres que se encuentran en una disyuntiva, ¿no? Cuando tienen un hijo, cuando tienen una familia, romper todos sus lazos emocionales de amigas y romper con la parte laboral. Veo que tú lo combinaste muy bien. Em, ¿Emocionalmente sufriste algún proceso o Pero simplemente a claro, través del juego? la separación de este hombre pues no fue ninguna tontería, ¿no? Mm. Nos separamos de mutuo acuerdo, pero bueno, fue encontrarme muchos días sola con mi hijo y, bueno, fui entendiendo que eso sería así, ¿no? Pero no, o sea, tengo recuerdos puntuales de dolor por eso, pero después enseguida, no sé, enseguida tengo recuerdos de pasarlo muy bien. Mm. Tanto con él, pues sí, desde luego siempre hay gente que viene a mí, soy sociable de naturaleza, siempre hay gente que viene a mi casa o yo voy a casa de la gente, tengan hijos o no. Yo recuerdo más niños en mi casa cuando Pau tenía, pues no sé, 6, 7 años, no, a los 3 también, cuando empezó la escuela ya pues, un montón, sí, también, nada, no he dicho nada. En los primeros años fue él y yo, claro, yo tenía la suerte de que mi trabajo me permitía, ah, es que claro, me iba, estaba unos días fuera y volvía, a lo Ujú. mejor solamente un día, porque era en Cataluña o era en España. Ah, pero no os creáis, porque la gente cuando me dice, eres cantante, ay, qué suerte, yo siempre les digo, ¿tú cobras cada mes? Yo solo cobro cuando canto y a veces pasan meses y no canto, ¿no? Claro. Así que, por un lado, sí que está muy bien esto que me permitió estar mucho con mi hijo, no tenía horarios. Hombre, sí, teníamos que ensayar y tal, pero mm, no, nunca fue un problema. Y su padre también le quería ver más a menudo que cuando yo me iba. Entonces, pues, aprovechaba cuando lo tenía su padre para yo ensayar o lo que fuera. Entonces, no sé, tengo muy buen recuerdo de ese tiempo de estar como muy, muy unidos, ¿no? Y más tarde leí una cosa que ahora no me acordaré de cómo se llama, un manifiesto, no me acuerdo cómo se llama, que habla de eso, de lo importante que es los primeros 2 años como mínimo estar muy, muy cerca, la madre y el hijo, ¿no? Ujú. Como que las hormonas del niño están necesitando las de la madre y la madre las del hijo. Entonces, bueno, reconozco que hay muchas mujeres que tienen que ir a trabajar y no pueden estar tantas horas como yo estuve, pero bueno, mm, Pero bueno, también lo cierto es que el esquema de tu vida plantea la posibilidad que aún, a pesar de que uno se separe de la pareja, es posible llevar una vida armónica, ¿no? Es posible que el padre siga siendo el padre, más allá de los conflictos de pareja, y es posible que el niño crezca en un ambiente, porque cada vez hay más parejas que están separadas, ¿no?
Y esto lanza por teorías de que la crianza en tribu es mucho mejor. En tribu, ya sea hombres separados que lleven a sus hijos al parque o al bosque, u hombres, mujeres divorciadas que en tribu se ayuden entre todas. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Tú viviste esto en tu maternidad? No tanto, ya te digo que estábamos mucho él y yo. A partir de los 3 años sí, Mm. pero yo me separé cuando mi hijo tenía 1 año, entonces hasta los 3, que no empezó a ir a la escuela, no, que era una escuela también, una Waldorf, am, no empezó a socializar más. Sí que íbamos al parque y tal, pero bueno, cuando tienen 2 años tampoco es que socialicen mucho, se pegan con la pala, ¿no? La arena. Es mía, ¿no? Entonces, no, ahí lo que hubo fue mucho él y yo y la alegría de poder seguir cantando y después yo me iba a bailar, o sea, esto siempre, ¿no? Ujú. Cuando no le tenía a él, pues esto de irme a bailar ha sido muy bien de mi vida, o sea, y de recibir clases de baile y todo eso, sí, siempre ha estado. Y lo de los masajes también, siempre. O sea, son cosas que es como que a mí me parece muy interesante la comunión con tu alma, pero nunca en detrimento de la comunión con tu cuerpo. O sea, que estar bien con tu cuerpo me parece fantástico. Y los placeres corporales me parecen maravillosos. Sexo y todo lo demás. Que de ahí surge esta línea, ¿no? Esta línea que tienes en tu música de cantarle a las mujeres, cantarles en su sexualidad, en su maternidad, en la muerte. Bueno, lo de la maternidad fue que un día pensé, ¿cómo puede ser que no haya canciones para las mujeres para ayudar a parir? Si los hombres parieran, había 15.000 CDs. Vamos a hacer algo. Voy a cantar. Entonces, bueno, ahí me puse en contacto con una gente de aquí que se llama Vía Láctea y que habla de mamar, desde luego, no solo de las estrellas. Y ahí pues sí, me ayudaron también con ideas, ¿no? Dije, a ver, decirme cosas que se hayan de decir. Um, y entonces hice este CD que se llama Nacer, Renacer, en el que también hay una canción para la muerte cuando esperas vida, que es una canción que, bueno, simplemente intenta ayudar emocionalmente a los padres que han perdido un bebé y tampoco no vi que hubiera muchas canciones de ese estilo, así que hice una que quiere ser como muy um, de ayuda, ¿no? De poder decir algo que les pueda reconfortar. Ujú. Y también hay canciones de cuna y eso. Hay un poco, fue como algo que te puedes llevar a un parto. Aunque una vez hablé con una mujer argentina que me dijo, me pasé mi parto diciendo, pase la 3, que es esta de la muerte cuando esperas vida. ¿Por qué la pusiste ahí? Dice, bueno, entonces, um, después, más adelante, sí que hice el de A la luz de la risa. Bueno, antes había hecho uno que se llama Las niñas buenas van al cielo, las malas a todas partes, que era un poco una mezcla de cosas que a mí tenía ganas de cantar. Y una de las canciones dice eso, cosas que aún hoy se pueden decir. Queremos ir por la calle tranquilas, sin miedo. Queremos hacer con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana a nosotras. Cosas que aún estamos reivindicando. Lo hice hace más de 30 años, este disco. Pero sobre todo a la luz de la risa de las mujeres sí que lo hice pensando en los círculos de mujeres, en que las mujeres tuvieran como canciones de empoderamiento, de feministas, pero no contra los hombres, al contrario, hay una canción que se llama Los hombres que tanto nos gustan y que habla de cómo nos gustan los hombres a las mujeres, pues con conciencia, que no estén
repitiendo los esquemas machistas, hombres nuevos, yo les llamo hombres nuevos. Ujú. Hombres nuevos que ahora con esta pandemia me parece que, y con el confinamiento, pues el planeta necesita mujeres nuevas y hombres nuevos. Y sobre todo, en especial, es sorprendente cómo en las familias, por un lado, hay un grupo de familias que se han unido muchísimo. Padres que reconocen que gracias al confinamiento detectan cuán alejados estaban de sus hijos. Pero también, por otro lado, hay otros padres que ya quieren correr a las oficinas, que quieren refugiarse en las oficinas. En este sentido, ¿tú crees que educar a los hijos, por ejemplo, en tu caso, tú criaste a tu hijo cantándole? O sea, ¿crees que la Sí. música podría ser un vehículo para suavizar a los padres, para unir a las familias? Mm, qué difícil. A ver, yo creo que los padres que tienen ganas de volver a su trabajo corriendo, pues tienen que solucionar un problema que tienen ellos de por qué no les gusta estar con su familia, ¿no? O quizá es que les gusta mucho su trabajo y tienen ganas de volver a su trabajo, también lo entiendo. Pero a mí cantar me sirve, y sí, yo creo que le sirve a todo el mundo, para expresar tu alegría, a veces para expresar tu dolor, para calmarme o para calmar a alguien, ah, para ayudar. Este domingo pasado fui a un pueblo a ver a una persona que había muerto su marido y quería que fuera a cantarle el Criave con su grupo de gente querida. El Criave es una canción que yo aprendí que es para acompañar a los que mueren hacia la otra vida, para decirle, estamos aquí para acompañarte a la otra vida. Entonces es una canción que ya se ha hecho bastante conocida para esto y que a mí me gusta mucho. Claro, a mí me gusta mucho la idea de celebrar todo lo que pasa, ¿no? Lo bueno, lo que no nos gusta tanto, y celebrarlo con rituales o con canciones o como sea, pero no, no dejar pasar, sino meterte ahí y ver qué pasa, qué pasa a ti, qué le pasa a los demás, ah, como hacerlo en comunidad, ¿no? También hacerlo con tus amigos. Entonces, pues las canciones es que sirven para muchas cosas. El último CD que he hecho, que no ha tenido mucho éxito, porque claro, son canciones para ayudar a llorar a la gente que tiene bloqueos y a pesar de que le iría muy bien llorar, no puede. Entonces, digo que ha tenido poco éxito porque, claro, la gente a veces dice, ay, no, no, llorar no. Sí, bueno, es que finalmente yo creo que cuando, de acuerdo al proceso que nos cuentas, cuando tocas con tu espiritualidad y haces un encierro de 7 años, pues lo que uno hace es sanar. Y para sanar muchas veces hay que llorar. Pero si yo no estoy dispuesta a llorar, entonces estoy lejos de sanar y de crecer, de conectarme con los demás desde el corazón, ¿no? Lamentablemente la sociedad va en contra. La sociedad te dice, no llores, distráete, mira, aquí está más divertido, pásatela bien, compra A, B, C para que te olvides del dolor. Cuando internamente, como dices, tenemos todo, ¿no? Y además es una cuestión de autenticidad. Mm. O sea, si yo estoy sintiendo dolor, lo auténtico es que llore. Sería como estar teniendo muchas ganas de reírme y no reírme. Pues voy a ser auténtica y me río. A lo mejor es una película que no todo el mundo se ríe donde me río yo, pero yo no voy a dejar de reírme por eso. Si a mí me hace gracia, yo me voy a reír, que además cuando me río me oye todo el cine. Entonces, es como ser auténtico, es como, ¿no? Como conocer tu naturaleza salvaje, como dice Clarisa Pincola, saber
quién eres y permitírtelo, permitirte ser esa que eres. Pues yo no soy ni mejor ni peor. He hecho las cosas mal, muchas, muchas, y he procurado aprender, pero seguro que sigo haciendo otras mal, o sea, hasta que me muera voy a seguir aprendiendo, espero, confío. Sí, por supuesto. Y bueno, finalmente, platícanos un recuerdo muy profundo que tengas de tu vida, de tu infancia, que te haya marcado para ser la mujer que eres ahora. ¡Uy, qué difícil! Un recuerdo de mi infancia que me haya marcado. Pues preferentemente positivo, ¿no? Mira, Pero... ahora lo primero que me ha venido es un recuerdo de libertad, de estar en el pueblo, en este pueblo de mi padre que se llama Altea, cuando yo era pequeña, y vivíamos delante del mar. O sea, estaba el paseo, la casa, el paseo del mar y el mar. En ese pueblo no hay arena, son piedras lo que hay. Entonces los niños jugábamos con las piedras, jugábamos, jugábamos en el paseo. Entonces mi madre solo tenía que salir y mirar así y ya me veía y estaba tranquila. Pero yo sentía una libertad, o sea, vivir en un pueblo de pequeña, que tampoco fueron muchos años, ¿eh? Pero el tiempo que viví ahí, tengo un recuerdo ¡buah! De no estar ahí vigilada, de no estar, ¿no? Estaba vigilada porque mi madre de vez en cuando miraba, ¿no? Pero también estaban los padres de otros niños en el bar del paseo, que también nos echaban una mirada, pero nos sentíamos muy libres. Eso es lo primero que me ha venido. Después recuerdos bonitos con mi padre también, ¿no? De cariño, de sentir, mi padre me quiere mucho, ¿no? Y sentir eso como, por ejemplo, una vez que me dijo que era muy valiente. Pero además lo dijo así, delante de toda la familia. Es que Rosa es muy valiente. Y esto se quedó ahí como, qué valiente soy. Muy Como empoderada. marcó, ¿Te sí, me sentiste marcó empoderada? ahí. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Pues no sé, debía tener 8 años o 9, algo así. O Lo sea, que dijo porque podríamos... me metí a un sitio que estaba oscuro, que mis hermanos no querían entrar, o mi madre, o no sé qué pasaba, y yo me fui allí para llegar y abrir la ventana, ¿no? No, no sé, algo así, no recuerdo nada bien, algo de oscuridad y de yo que iba tranquilamente. Y entonces que mi padre dijera esto de que Rosa es valiente, así, informando a todo el mundo. Esto, pues ahí está, dentro de mi corazón. Muy bien. O sea que una infancia podría ser tener, sentir libertad, seguridad y empoderamiento. Sentir que tus padres están de tu parte. Mm, O sea, que aunque tú seas, porque yo era terrible de pequeña, yo era de estas que no hacen caso, que no quiero comer esto, muy sabiendo muy bien lo que quiero, lo que no quiero, y era como un poco dolor de cabeza para mi madre. Pero que a pesar de eso, ¿no? Te digan, no, no, pero tú eres querida, esto es muy importante. O mm. sea, tú no eres fácil, pero eres querida. Claro, claro, pero como eres y como te presentas, así te queremos y así te cuidamos. Exactamente, sí. Con mi madre me costó más sentirlo. Con mi padre era mucho más fácil. El amor de mi padre me llegaba directísimamente. El de mi madre me costó más. Ahora siento que me quiso a su manera, ¿no? Claro. Cuidado, no te metas más en el agua, cuidado, no te subas a un árbol, cuidado. Era como una protección de mi físico, ¿no? A ver, como si ella fuera directamente responsable de mi cuerpo físico. Y entonces todo era como, no te hagas daño, no te... Advertencias, todo era advertencias. Todo era así, con cuidado, con cuidado. Mm, Muy bien. Y para poder cerrar, ¿quisieras agregar algo, Rosa,
a la comunidad, a las Mira, lo madres? único que yo querría decir es que es muy importante que los padres sepan, los padres y las madres, que los niños serán más felices cuando ellos sean más felices. O sea que si quieres que tu hijo sea feliz, que igual, pues bueno, también quizás no hace falta, quizá que sea como quiera que sea, ¿no? También es otra opción, pero es como que cuanto mejor estés tú, mejor estará él. Es muy obvio, ¿eh? Pero a veces hay padres muy preocupados por los niños, por sus hijos, y entonces quizá tendrían que darse ellos más placeres, más goce de la vida. Ujú. Ahí queda. Muy Si a bien. alguien le sirve, estupendo. Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias Rosa. Y pues bueno, pondremos todos tus datos tus discos se llegan a vender ahora por Amazon, por Spotify. Ok, entonces pondremos toda esa información en el link con la Muchas gracias. entrevista. Y bueno, pues estoy segura que habrá muchas personas que estén interesados en escuchar tu bella música. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Rosa. A ti.